Hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy voy a hablar de los dos tipos de hombres y mujeres de fe. En Mateo capítulo 21, versículo 21, nos dice la Escritura: respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Cuando realizamos un trabajo o una labor, el reconocimiento positivo siempre nos cae bien, siempre es grato. Y aunque no siempre lo esperemos, cuando alguien nos reconoce que lo que estamos haciendo es bueno, nos es satisfactorio. Esa ama de casa que cocina en su casa y aunque sabe que muchas veces le han reconocido su buen sazón, aunque sea una vez más, el reconocimiento le es positivo. Esos niños que queremos tener con ellos una conducta apropiada, cuando hacen algo bueno y les aplaudimos y les decimos muy bien, lo hiciste, crea en ellos la intención de volverlo a hacer y hacer una conducta repetitiva y con eso dar pie a que tengan una conducta apropiada y fomentar buenas costumbres, buenos hábitos. Vemos también en la Escritura que nuestro Señor Jesús fue reconocido por su Padre. En Mateo 3 nos dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, sin duda, el reconocimiento positivo siempre es agradable y escucharlo siempre nos va a motivar a continuar en esa misma línea. En la Escritura vamos a observar que el Señor Jesús hizo un reconocimiento a los hombres de fe de dos tipos: a los hombres de poca fe y a los que tenían grande fe. Hoy vamos a analizar cuáles son las características de estos dos tipos de hombres. Respecto a los hombres de poca fe, encontramos en ellos que son personas que están viviendo y dudando del presente. Viven temerosos y dudosos de su presente. En Mateo 14:31 encontramos el pasaje cuando Jesús caminó sobre el mar. Y Pedro hace lo mismo y el Señor le dice: ven. Él comienza a caminar en el mar y dice la Escritura que cuando él observa los vientos fuertes, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritaba: Señor, sálvame. Pedro, de oficio pescador, que sin duda era una persona que sabía nadar y que muchas veces ya se había enfrentado en esa situación del mar a la barca, pero en ese momento dudó y el temor lo invadió. Las personas de poca fe tienden a buscarle una y mil situaciones al momento que están viviendo, razones y causas por las cuales eso que tienen, eso que están recibiendo, puede fallar. Ya conseguí este empleo, pero ¿y si me despiden? ¿Y que mis compañeros de trabajo? Voy a una entrevista de trabajo, pero si sale mal, lo que tienen en ese momento no les es suficiente y los hace dudar y temer. Jesús le dice a Pedro: ¿por qué dudáis, hombre de poca fe? Una de las características es que dudan y viven temerosos en su presente, mirando a su alrededor y perdiendo la vista de lo que debería mantenerla, que es nuestro Señor Jesús. Otra característica de los hombres de poca fe es que viven afanados por su futuro. Vemos en Mateo 6:25 que el Señor nos exhorta a no vivir afanados por lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. Nos dice que las aves tienen que alimentarse, que aún los lirios son muy hermosos. Y dice la frase: hombres de poca fe, ¿por qué nos afanéis? Encontramos que muchas personas están todo el tiempo preocupadas: ¿cómo voy a pagar la colegiatura de mi hijo cuando se vaya a la universidad? Aunque el niño apenas tenga 3 años. ¿Cómo voy a poder realizar esto cuando ni siquiera estoy en esa situación? Están viviendo situaciones y preocupándose por lo que ni siquiera les ha ocurrido. Viven afanados y preocupados por su futuro. Otra característica de los hombres de poca fe es que se olvidan del pasado. En Mateo capítulo 16, versículos 5 al 21, nos relata cuando Jesús habla con sus discípulos y les hace recordar cuando alimentó a los 5,000, cuando alimentó a los 4,000 y sobraron canastas. Y les vuelve a referir: hombres de poca fe, ¿a poco no recuerdas cuando yo alimenté a miles? Los hombres de poca fe solemos olvidar
que Dios nos ha ayudado antes. Podemos decir, ¿cómo voy a pagar la mensualidad de mi colegiatura? ¿Cómo la voy a pagar? ¿Y cómo la pagaste el mes pasado? El Señor proveyó. Pues va a ser lo mismo. ¿Cómo voy a poder salir de esta situación periódica? ¿Y cómo has hecho antes? El Señor me ayudó. Se nos olvida que el Señor nos ha mantenido y que si estamos aquí es porque su misericordia lo ha permitido, nos ha alcanzado y que Él nos va a mantener en cualquier situación. Entonces los hombres de poca fe se caracterizan por ser temerosos y dudosos de su presente, olvidan el pasado y viven afanados por su futuro. En caso contrario, vamos ahora al grupo de los hombres de grande fe. Recordemos que en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, nos relata el pasaje de la mujer cananea que va a ver al Señor Jesús y le da grandes voces. Y el Señor Jesús planta su postura y le dice, yo solo he venido a las ovejas de Israel. Ella insiste y el Señor le dice, es que no es bueno que el pan se le dé a los perrillos. Entonces ella le dice, sí, yo en mi calidad de perrillo no te estoy pidiendo que me des el pan de la mesa, sino que en mi calidad de perrillo me dejes comer de las migajas de la mesa. Esta mujer, con esta humildad, con esta confianza plena en el Señor, sin decirle por qué me ofendes de esa manera, porque recordemos que para el pueblo de Israel, los que no eran del pueblo de Israel, eran considerados perros. Llamarle perro a alguien era un insulto. El pueblo de Israel les llamaba perro a los que no eran de su linaje. Pablo también refiere esta palabra cuando se refiere a que no se dejen contaminar por un evangelio. Dice, guardaos de los perros, lo dicen Filipenses. Entonces, Jesús, con esta clasificación que había en ese entonces, con ese reconocimiento que había a los que no eran del pueblo de Israel, les dice, yo vengo a las ovejas de mi Padre, al pueblo de Israel, no a los perrillos. Pero ella, lejos de indignarse, de enojarse, con toda la humildad, necesitando del Señor, le dice, cierto, en mi calidad de perrillo, yo vengo a ti a pedirte que de lo que tú le das a tus hijos, lo que caiga, las migajas, a mí me va a ser suficiente para que sea suplida mi necesidad. Yo no te estoy pidiendo que le quites el alimento a tus hijos, sino que me permitas comer de las migajas. Y el Señor le dice, grande es tu fe. Y le fue concedido lo que le estaba pidiendo. Pero no solamente le fue concedida su petición, sino que escuchar de tu Señor que te dice, grande es tu fe, cuando a sus mismos discípulos los refirió siempre como hombres de poca fe. Encontramos también otro ejemplo de grande fe con el centurión romano. Este hombre que dice la Biblia que tenía soldados a su disposición. Y él que mismo refiere que él estaba bajo autoridad y que tenía soldados a su disposición, necesitaba del Señor. El Señor le dice, vamos. Él dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Sin embargo, yo mando y éste va y viene. Y yo sé que con una de las palabras que tú digas va a ser cumplido. Y nuevamente el Señor le dice, grande es tu fe. Y le fue concedido lo que estaba pidiendo y el reconocimiento del Señor hacia su fe. Creo que muchos de nosotros sería más que un regalo al corazón escuchar de nuestro Señor que nos diga, grande es tu fe. En Romanos 10:27 nos dice que la fe viene por el oír y que el oír por la palabra del Señor. Hemos escuchado que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podremos decir a este monte, quítate y se va a quitar. Porque la fe es tan poderosa que podremos conseguir cosas imposibles. Pero no significa que nos tenemos que quedar con ese pedacito de fe. Porque muchas veces dicen, basta con un pedacito de fe y ya. Si leemos en Mateo 13:31 y 32,
nos habla de un árbol de mostaza que anida aves. Físicamente y estructuralmente, la mostaza solamente crece como una hortaliza. Entonces no es posible que esa hortaliza, que esa mostaza de ese tamaño, pueda anidar aves. Pero este pasaje nos está diciendo que ese árbol que puede, mostaza, que crezca a esas dimensiones con la capacidad de anidar aves, es un proceso natural, sobrenatural. Lo mismo que pasa con la fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, vas a hacer grandes cosas. Pero no significa que te tienes que quedar con ese poquito de fe. Tienes que ir en aumento y en aumento y en aumento. De manera que si estamos del lado de los hombres de poca fe, esos que viven temerosos, esos que viven afanados, esos que se nos olvida el pasado, vayamos en crecimiento hasta llegar al grado del hombre de grande fe, que vivamos con humildad, con confianza plena, hasta que nuestro Señor nos llegue a decir, grande es tu fe, y que podamos siempre tener en mira a nuestro Señor Jesucristo, que es el ancla de nuestra fe. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por la palabra que acabas de traer a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que las personas que escuchen este mensaje sea de bendición para tu vida. Te pido, Padre, que tú aumentes nuestra fe, que nos perdones aquellas ocasiones, Señor, que hemos sido dudosos, que hemos sido temerosos, que nos hemos olvidado de las veces que nos has ayudado, que nos estamos preocupando por lo que no ha sucedido. Te pedimos que nos ayudes a cambiar, para que podamos ser humildes y que confiemos plenamente en ti y podamos, Señor, encontrar el verdadero sentido de la fe. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.